Evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Y cuando se oyó la voz de Jesús, estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Hola amigos y amigas, hemos proclamado el Evangelio de la Transfiguración de Jesús. Esta transfiguración que de alguna manera es como una anticipación de la resurrección. Es un signo anticipado de la resurrección. Y justamente en el tiempo de la Cuaresma que estamos viviendo, este relato de la transfiguración nos recuerda hacia dónde camina la Cuaresma, cuál es el lugar donde desemboca la Cuaresma. Justamente la Cuaresma va a desembocar en la resurrección de Jesús, en la Pascua. Y nosotros hacemos nuestra experiencia de la resurrección de Jesús a nivel personal, existencial, cuando en realidad vivimos como resucitados. Por eso vivir como resucitados es vivir esta transfiguración a nivel personal. Sabemos que nuestro cuerpo, nuestra mente, experimenta permanentemente un proceso en el cual vivimos como desfigurados. Nuestro cuerpo se va desfigurando, pero externamente sucede esto. No así en nuestra vida interior. Nuestra vida interior se va contrariamente transfigurando. Por eso no deberemos pensar que nuestra vida sea solo un deterioro, un desfigurarse. Así como el gusano llega luego a ser mariposa y una mariposa que vuela, así también nuestra vida es de este modo. Nuestra vida está llamada a ser una mariposa. Este proceso, esta metamorfosis que cumple este animalito, la mariposa, primero es un gusano, luego es una mariposa, pero esta realidad de gusano es una realidad transitoria. Diríamos, en la medida que va desapareciendo el gusano, va apareciendo la mariposa. Y entonces es posibilidad para que haya un vuelo. Nosotros no caminamos hacia la muerte, no caminamos hacia el sepulcro, no es que caminamos hacia la tumba, caminamos hacia la posibilidad de poder volar. Tan hermosamente lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 16. Dice San Pablo: no nos desanimemos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Por eso deberemos centrar la mirada en lo que viene después, en la resurrección, en la mariposa que inicia un vuelo. Justamente muchas veces viendo las redes sociales, comentarios en Instagram, cuando muere una persona, algunas otras personas, seres queridos, hacen comentarios diciendo «vuela alto». Quizá en esta expresión «vuela alto» hay una intuición de un vuelo de mariposa, de una verdadera transformación del ser humano. Hay una intuición de que no se detiene todo en la oruga,
sino que la oruga es promesa para que haya una mariposa que pueda volar, que pueda emprender un vuelo. El texto dice que Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos. Tenían sueño, pero lo importante es que permanecieron despiertos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Que hayan permanecido despiertos significa que han podido intuir algo, han podido ver algo. Han podido ver que no todo termina en la oruga, que no todo termina en el gusano, sino que aunque les fue difícil, y esto es el sueño, aunque les fue complicado, han podido ver entonces la belleza, la gloria, la mariposa que emprende un vuelo. Qué bien estamos aquí, luego va a decir Pedro, qué bien estamos aquí. En realidad, el verbo griego que se utiliza para expresar estamos, también se puede utilizar, diríamos, la traducción qué bien somos o qué belleza ser aquí. Ser, no solo estar, ser. Porque quizá Pedro intuye lo esencial, intuye el ser, que justamente está gestándose en esa oruga. El ser es la mariposa, la belleza de un ser que trasciende la circunstancia momentánea de la oruga. Luego el texto dice que mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra. La sombra de la nube no es no tiene connotaciones negativas, sino que veamos que la nube está llena de agua, por lo tanto tiene connotaciones positivas, connotaciones de fecundidad. La nube es signo de vida, de fecundidad. Es la fecundidad de vivir bajo la presencia de Dios. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo, escúchenlo. Es importante porque en la escucha al Hijo es donde nosotros vamos forjando nuestra identidad de hijos de Dios. No es que nacemos ya de por sí hijos de Dios, ni es que mágicamente el bautismo nos haga hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios justamente cuando vivimos esta semejanza al Padre. ¿Y cuando vivimos esta semejanza al Padre? Cuando vivimos en la obediencia a la palabra del Hijo, cuando escuchamos y practicamos lo que Jesús nos indica en el Evangelio. Este es mi Hijo, el elegido. No es una cuestión de ser Él el predilecto y nosotros no somos predilectos. Todos somos elegidos, todos somos predilectos. Cuando nosotros vivimos, entonces, esta filiación divina, es ahí cuando nos asemejamos al Padre, o mejor, asemejándonos al Padre, porque se es hijo por vía de semejanza, asemejándonos al Padre es cuando vivimos esta elección que todos tenemos la posibilidad de vivir. Esta elección no solo es un privilegio de Jesús, sino que es una posibilidad para todos. En cada uno de nosotros resplandece una verdadera esencia, esta verdadera esencia que es, podríamos decir, el fondo del alma, lo divino que está en cada uno de nosotros. Este es un bello mensaje que nos deja este relato de la transfiguración. Es una verdadera esencia, aquello que nos define, podríamos decir, la naturaleza original del ser nuestro, nuestra propia verdad. Jesús, como todos los grandes maestros de la humanidad, han querido un deseo, han pretendido un solo deseo, llevar a los hombres y mujeres a conocer y hacer experiencia de esta verdadera esencia que nos habita, que es lo divino que está en cada uno de nosotros. Es en esta experiencia de la transfiguración donde sucede por un momento esto de dejar transparentar en Jesús
esta verdadera esencia, esta verdadera naturaleza que es lo divino que está en cada uno de nosotros. La divinidad, esta realidad original, impregna todo el ser. No solo el ser de Jesús, sino también el ser de cada uno de nosotros. Nosotros somos habitados por esta vida divina y podríamos decir que hacemos experiencia de esta vida divina en este tiempo humano que nos toca vivir. Por lo tanto, el relato de la transfiguración no es un relato que nos muestra cierta cosa externa de Jesús, cierto cambio externo de Jesús, sino que deja transparentar la divinidad que habita en el Hijo de Dios y que habita en cada uno de nosotros. En los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solamente en dos de ellos, en Mateo y en Marcos, aparece la palabra transfiguración. En Lucas aparece, diríamos, una presentación del cambio de rostro y de las vestiduras. Sin embargo, se trata del mismo relato, del mismo hecho, expresado con enfoques diversos. Esta palabra transfiguración es metamorfosis, en griego, metamorfosis, que es un cambio de forma. Un cambio en el cual, como ya dijimos, se deja transparentar la grandeza, la belleza de lo divino que está en cada uno de nosotros. Hay una película que se llama El Circo de la Mariposa. Ahí aparece un personaje en esa película, en El Circo de la Mariposa, justamente haciendo referencia a que no podemos detenernos en la oruga, sino que tenemos que ver lo que la oruga promete, que es la mariposa. Bueno, justamente hay un personaje, decíamos, que se llama Will. A pesar de esas limitaciones físicas que este personaje tiene, escapa para unirse al circo, el Circo de las Mariposas, del señor Méndez, donde es aceptado como uno más. Justamente es esto. Es un hombre que no se deja poner límite por los rótulos que las demás personas pretenden ponerle. Y es esto una experiencia que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros pensamos en las posibilidades que nuestra vida tiene, podríamos decir que a nivel existencial llevamos a cabo esta transfiguración, porque nuestra vida se hace bella cuando dejamos que lo divino que está en cada uno de nosotros, impregnando nuestra vida, le dé a esa vida posibilidad de expresarse en servicio a los hermanos, en expresiones de caridad, de perdón, todo aquello que podamos nosotros hacer por los demás. El texto dice que Jesús subió a la montaña a orar. ¿Qué significa orar? En primer lugar, sube a la montaña. La montaña es el lugar en el cual se asimila el pensamiento de Dios para la Biblia. Orar es entonces entrar en el pensamiento de Dios. Y durante la oración es donde Jesús cambia de aspecto, el rostro de Jesús cambia de aspecto. Este esplendor es signo de la gloria que envuelve o que está dentro de quien está unido a Dios. También lo vemos en el rostro de Moisés, en el libro del Éxodo capítulo 34. Moisés, su rostro resplandecía cuando estaba en diálogo con Dios. Es que todo auténtico encuentro con Dios siempre deja una huella visible en el rostro humano. La luz sobre el rostro de Jesús indica que durante la oración ha comprendido y ha hecho suyo el proyecto del Padre. Ha comprendido que su entrega, su sacrificio, no termina en una derrota, sino que termina en resurrección. Por lo tanto, deberemos ver el rostro de Jesús como un rostro luminoso, un rostro bello. Es la belleza del amor, es la belleza de quien se entrega, la belleza del servicio.
Deberemos encontrar entonces dónde están los verdaderos rostros bellos de la historia. Una belleza que ya dijimos radica en la capacidad de amar. No es una simple belleza externa, es justamente lo que hace bella a una persona, su capacidad de amar. Y finalmente, las tres carpas, hace referencia a este tema de las tres carpas, las tres tiendas, y quizá esto indique el deseo de Pedro de quedarse para perpetuar la alegría experimentada en un momento de intensa oración con el Maestro. Pero después de haber descubierto en la oración la senda a recorrer, hay que ponerse a caminar con Jesús, que sube a Jerusalén para dar la vida. Hasta la próxima.